buenos días a todas y a todos. Mira, qué privilegio, qué honor estar aquí con ustedes hoy para un encuentro tan importante. Felicidades a todas las compañeras y los compañeros de la Unidad de la Izquierda por realizar este evento tan importante y en un momento tan urgente. Y un agradecimiento muy especial a Morgan Jacobson y también a Alejandro Rueda por invitarme al evento. Lamentablemente no puede ser presencial, pero ahora tenemos estas tecnologías y puedo participar de manera virtual. Tengo mucho que decir, así que me voy a lanzar de inmediato. Quiero presentar el cuadro grande del entorno global, porque estamos viviendo un momento histórico sin precedentes, un momento de profundas transformaciones, de extremas tensiones y de peligros extremos. El pronóstico es sombrío, aunque no me da tiempo en esta presentación hablar de nuestras resistencias. Sencillamente, el mundo que conocíamos se está desmoronando y el telón de fondo de los acontecimientos globales que azotan al mundo es la crisis de época del capitalismo global. Se trata de una crisis multidimensional, económica o estructural, social, política, ecológica. En la economía política radical hablamos de tres tipos de crisis. Las cíclicas se llaman recesiones o ciclo empresarial, suceden aproximadamente cada 10 años. Pero estamos en una crisis mucho más profunda que es el segundo tipo, crisis estructural, que típicamente suceden cada 40, 50 años y acarrean consigo grandes trastornos, grandes enfrentamientos y procesos de reestructuración capitalista muy profundo que impacta a todo el planeta. A partir del colapso financiero de 2008, entramos en otra gran crisis estructural, pero de hecho les planteo de que estamos pasando más bien al tercer tipo de crisis, que es sistémica. Es decir, que el capitalismo global enfrenta el agotamiento de su capacidad de reproducirse. Se trata de una crisis civilizatoria. Enfrentamos el espectro de otra guerra mundial que no sobreviviríamos, del colapso de la biosfera. Por lo tanto, se trata de una crisis existencial. El gran interrogante y el gran desafío para nosotros, la izquierda, es que si podemos derrocar el capitalismo global antes de que acabe con la humanidad. A nivel estructural, se trata de una crisis de la sobreacumulación. La sobreacumulación es la contradicción más fundamental del capitalismo y ahora ha sido agravada por medio siglo de la globalización y del neoliberalismo. El sistema enfrenta un estancamiento crónico, una baja constante en la tasa de ganancia, una creciente sobrecapacidad de la economía global y creciente, cada vez mayor y más creciente, el excedente de capitales sin salidas. El boom de la globalización se acabó con esa crisis financiera de 2008 y no ha habido hasta la fecha una recuperación. Se están agotando las oportunidades para descargar todo el excedente de capitales sobreacumulados. La clase capitalista transnacional sencillamente ha acumulado más dinero que puede gastar, mucho menos invertir rentablemente. Entonces, tenemos estas enormes cantidades de capital ocioso excedente. Para darles una idea, la tenencia de efectivo cooperativo a nivel global era 6.6 billones de dólares en 2010, es decir, capital ocioso en efectivo. Esto ascendió a 14.2 billones de dólares en 2020 y ahora va hacia 20 billones de dólares. Ahora, capital ocioso es capital que no se está acumulando. Es capital que está en un estado de estasis. Y ese estado de estasis es un estado de crisis para el capital. Es como una bicicleta. Si vos andas en bicicleta y dejas de pedalear,
la bicicleta desacelera y después colapsa, cae. Igual el capitalismo. Si deja el capitalismo de constantemente expandir, de constantemente pasar a la acumulación ampliada, entra en crisis y enfrenta el colapso. Entonces, el gran desafío de las clases dominantes es cómo seguir acumulando, dónde descargar todo este excedente, enorme excedente. Y hasta la fecha ha perseguido tres mecanismos, tres salidas para seguir acumulando frente al estancamiento, salidas que son insostenibles. Y el primero es el crecimiento impulsado por la deuda. Aquí estamos hablando de la deuda de los consumidores a nivel global y de la deuda pública, es decir, de los estados a nivel global. Y ha llegado esa deuda global a niveles históricos, nunca jamás visto, 325 billones, asciende a más ahora, de 325 billones de dólares. Así que más endeudamiento no es posible. El segundo mecanismo ha sido la especulación financiera desenfrenada. Ahorita hay múltiples burbujas, cripto y inteligencia artificial son enormes burbujas. Pero lo que pasa aquí es que va creciendo cada vez más la brecha entre la economía real de bienes y servicios y el capital ficticio, que es puramente especulación. Entonces, esta brecha entre la economía real y el capital especulativo ya es un abismo infranqueable. He aquí las cifras. El PIB global para 2025 ascendió a 105 billones de dólares. Y a la vez, los activos financieros ascendieron a 1.7 trillones de dólares. Todo es la gran mayor parte capital ficticio, simplemente especulativo. Es insostenible. Y el tercer mecanismo ha sido la guerra. Es lo que yo califico como la acumulación militarizada y la acumulación por represión. Es decir, que las guerras, la represión, los sistemas de control social transnacional, el genocidio, etcétera, son empresas muy lucrativas y forman salidas para el capital sobreacumulado. Cada vez más importante son salidas para descargar ese excedente. Pero no puede seguir porque primero nos lleva a la Tercera Guerra Mundial y no sobrevivimos. Y segundo, por razones que no voy a entrar en detalle ahora, estructuralmente no es posible sostener la economía global por medio del gasto militar y gasto por represión. Pero hay que estar claro, el ICE aquí en Estados Unidos, más adelante comento sobre ICE y la guerra contra los inmigrantes, el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania, la mal llamada guerra contra las drogas, porque no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra los pueblos. Todo eso representa descargando todo ese excedente de capitales y seguir echando a andar la economía global frente al estancamiento. Ahora, todo eso significa de que la sobreacumulación genera intensas presiones para la expansión. El gran desafío de las clases dominantes, de la clase capitalista transnacional, es cómo abrir violentamente nuevos espacios para la acumulación. Cómo aplastar las barreras estructurales, políticas, sociales e ideológicas a esta expansión. Y la clase capitalista transnacional, respaldada por los estados capitalistas, en la actualidad está involucrada en una vasta ronda de expansión violenta y depredadora, impulsada por la digitalización y está embarcando en el pillaje extractivista, una nueva ronda de pillaje extractivista, de apropiación de tierras, de mercados y de recursos. Y está persiguiendo las guerras, los desplazamientos, la represión y la degradación de las clases trabajadoras y populares, porque tienen que buscar cómo trasladar la carga de la crisis hacia las clases populares. A medida, todo esto, a medida que el Estado capitalista asume formas autoritarias, dictatoriales y fascistas. Y hay que estar claro que el trumpismo es un embrionario Estado fascista.
He aquí el telón de fondo estructural. Cada vez más salvajes formas de acumulación. Hay terrorismo, genocidio en Gaza, ataque contra Venezuela, los eventos en Congo, en Rojava, en Ucrania, en Sudán, las guerras arancelarias, la desenfrenada militarización, las crisis políticas, los estallidos sociales alrededor del mundo. Todo esto va relacionado, arraigado en esta dimensión estructural de la crisis. Pero esta crisis también es política. Es una crisis de la legitimidad de los estados, de la hegemonía capitalista y de la confrontación geopolítica. Estados Unidos, como ya sabemos, está perdiendo su posición como ancla hegemónica del capitalismo global. Y el orden internacional post-Segunda Guerra Mundial se está desmoronando, dejando vacíos de poder que estados mafiosos y clanes criminales intentan llenar. Para la gran masa de la humanidad, el sistema no es legítimo, no reúne sus urgencias para la sobrevivencia. Para darles un ejemplo, de aquí en Estados Unidos, llevaron a cabo una encuesta en marzo de 2025, del año pasado, y la encuesta era con jóvenes de generación Z de 18 años a 29 años. Eran solo dos preguntas que le hicieron. La primera era si tiene una actitud favorable hacia el socialismo. 62 dijo que sí. Segunda pregunta, si favorecen al comunismo. 34 dijo que sí. Ya no es la generación de la Guerra Fría y del anticomunismo, pero esto representa una crisis de legitimidad y hegemonía capitalista. Entonces, por lo tanto, los mecanismos de control social consensual o mecanismos hegemónicos están colapsando y vamos hacia control social abiertamente coercitiva. La democracia burguesa se presenta como un obstáculo para la expansión de capital y nuevas formas del Estado capitalista surgen. Hay una recomposición de los bloques de poder alrededor del mundo y en el sistema global en su conjunto. Los mercados globales están saturados. Hay una infrautilización de la capacidad industrial. Recordemos de que China anunció que en 2025 tuvo un superávit comercial de 1.2 billones de dólares. Y esta situación genera tremendas tensiones internacionales. Hay enfrentamiento geopolítico entre los estados que están compitiendo para agarrar los mercados, los recursos y para externalizar la crisis. Externalizar la crisis a otros estados, a otros pueblos, a chivos expiatorios como los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Y también hay que hablar de la dimensión social de la crisis. Se trata de una crisis de reproducción social generalizada alrededor del mundo, una desintegración social por donde quiera alrededor del mundo. Las clases trabajadoras y populares enfrentan crisis de sobrevivencia. Somos testigos del colapso de comunidades enteras dentro de los países, de regiones enteras y de países enteros. Piensen en Haití, el colapso de la nación haitiana, de Sudán, de zonas en México, en el campo en México, donde el tejido social se colapsa, pero por la crisis, por esta crisis de la reproducción social. La desigualdad, sabemos que la desigualdad a nivel global ha alcanzado, es tan aguda y esa desigualdad y ha llegado a un nivel jamás visto, ni siquiera imaginable, que más que el 1% ya controla entre 54 a 55% de la riqueza del mundo. El 20% de la población en el mundo controla 95% de la riqueza del planeta. Estas son las cifras de Oxfam, queriendo decir que 80% de la humanidad apenas tiene 5% de la riqueza del mundo. Y sabemos que el capital se transnacionalizó a finales del siglo XX, lanzó la globalización justo para escapar del Estado-nación, para eliminar las regulaciones sobre el capital y sobre todo para esquivar las medidas redistributivas y así ir desmantelando los estados de bienestar social y
los pueblos dependen para su reproducción de esos estados, y reemplazar esos estados de bienestar social con estados de control social, y así que extiende por alrededor del mundo un estado policíaco global. El mercado global con estas desigualdades no puede absorber la producción de la economía global. Y hay que hablar aquí en ese sentido de la categoría que califico como la humanidad excedente. Estamos hablando aquí de hasta 2.000 millones de personas que han sido expulsadas, que no tienen lugar en este sistema. Y es una categoría que va creciendo. Es una categoría de humanidad, de centenares de millones de personas que no conforman un mercado para el capital porque no tienen suficientes ingresos, que no generan el plusvalor para el capital porque han sido expulsados. Entonces enfrentan el genocidio. Ahora, la revolución digital y la inteligencia artificial viene desde ya e intensificará esto, ensanchando las filas de la humanidad excedente. Aquí en Estados Unidos, Amazon tiene 1.2 millones de empleados, pero anunció hace 3 meses de que iba a despedir o eliminar medio millón de empleados, y reemplazar a esos trabajadores con robots, con inteligencia artificial. Mientras en China, al otro lado del Pacífico, están las fábricas sin luces, así se llaman oficialmente, fábricas sin luces. En 2024, la primera fábrica se echó a andar, Xiaomi. Xiaomi es una enorme transnacional basada en China que produce teléfonos inteligentes para el mercado asiático, y lanzaron esta fábrica, enorme fábrica, con producción de un teléfono inteligente por segundo, con cero empleados, 0 trabajadores. Entonces, el capital transnacional, ya sea capital basado en China, Estados Unidos, en Brasil, en Europa, donde sea, porque aquí estamos hablando de capital transnacional, no nacional. Ese capital transnacional está cambiando su estrategia. Está pasando de lo que llamamos plusvalor absoluta, es decir, la intensa explotación, a plusvalor relativo. Es decir, van utilizando la tecnología y arrojando expulsando a millones de personas. Así que esto significa que los grupos dominantes enfrentan también una crisis de control social. ¿Cómo contener la rebelión de las clases populares y de la humanidad excedente? Y tienen 3 opciones, o han perseguido 3 opciones. La opción Gaza es el genocidio abierto. Los palestinos es humanidad excelente. Los palestinos en Gaza simplemente están bloqueando el acceso a recursos. Y entonces en esta opción Gaza es la opción del genocidio. Después tienen los grupos dominantes la opción salvadoreña, que es el encarcelamiento en masa. Y eso está extendiendo por todo el mundo. Y tercero, tienen su opción Haití. Simplemente contener y abandonar a pueblos enteros para que mueran lentamente a hambre y a miseria. Pero también viene otro colapso financiero, quizás sea con reventando la burbuja de la inteligencia artificial, pero viene otro colapso y eso va a detonar levantamientos masivos. Ya hay, de hecho, rebeliones por donde quiera, sobre todo de los jóvenes, la generación Z. Entonces tenemos este giro hacia el control social autoritario, dictatorial y fascista como respuesta a las resistencias y como una forma de manejar las contradicciones explosivas de esta crisis. Por eso hay que hablar del Estado policíaco global, que tiene la doble función. Uno es reprimir y contener, y otro es acumular mediante genocidio, encarcelamiento, represión, etcétera. Esta es la doble función de ICE aquí en Estados Unidos. Y estando en Los Ángeles y siendo ciudadano norteamericano, necesito decir algunas cosas, y teniendo aquí con nosotros millones de mexicanos que han migrado a Estados Unidos, necesito decir algo de Minnesota y del
ICE, porque es emblemática de la nueva dispensación política global y de nuestras resistencias. Está claro de que ICE es el eje alrededor del cual se organizan las fuerzas fascistas. Son las nuevas camisas pardas y negras. Es una fuerza paramilitar del trumpismo, es una fuerza terrorista integrada al Estado y también en la sociedad civil. Y hay que estar claro que la campaña anti-inmigrante no es proyecto en sí o para sí, sino es un instrumento político, ideológico para organizar el proyecto más grande que es proyecto fascista. Fragmentar la clase trabajadora, porque la clase trabajadora aquí en Estados Unidos y en cualquier parte es una clase trabajadora multiétnica, multinacional. Hay que fragmentar esa clase trabajadora, destruirla financieramente, aplastar su capacidad de organización, evitar la formación de un sujeto colectivo anticapitalista, antisistémico. Habiendo dicho eso, le está saliendo el tiro por la culata porque el pueblo, los trabajadores están demostrando en Minnesota que somos rebeldes. Ahora, hay que estar claro de que surge un nuevo bloque hegemónico que fusiona a tres sectores de capital dominante. El sector de gran tecnología, vamos a calificarlo como Gran Tech. El sector de la tecnología se está fusionando con el capital financiero transnacional y con el complejo militar industrial represión. Estos tres sectores de capital dominante se están fusionando y formando el nuevo bloque hegemónico de capital transnacional, y ese bloque hegemónico está en el mero epicentro de la acumulación global, y ahora está emprendiendo una nueva ronda digitalmente impulsada de reestructuración y transformación en toda la economía y la sociedad globales. En todo el mundo, todos los países, todos los estados, todas las personas, cada institución económica, política, social y en la sociedad civil tienen una extrema dependencia de las tecnologías digitales. Vivimos en la nueva época digital y todos dependemos de estas tecnologías, lo que da enorme poder a este bloque hegemónico y a las compañías que controlan la tecnología y el conocimiento de cómo aplicar esa tecnología. Nosotros vemos, demasiado lo vemos, a Trump en la pantalla por donde quiera. Y también vemos a otras figuras políticas que tienen otra visibilidad, pero hay que estar claro que debemos entender la conexión del capital transnacional con trumpismo y con los agentes políticos del capitalismo global, porque la clase capitalista transnacional es el poder que manda detrás del trono. El trumpismo es un instrumento de ese bloque hegemónico de capital. Y para repetir, alrededor del mundo tenemos esta extrema dependencia de las tecnologías digitales y le da enorme poder a este bloque hegemónico de capital. Para darles un ejemplo, Musk, multimillonario Musk, tiene su compañía privada Starlink. Starlink tiene 10,000 satélites orbitando la Tierra. Y Amazon acaba de anunciar hace una semana que va a lanzar 5,400 satélites al espacio. ¿Y qué están haciendo estos satélites? Permite a miles de millones de personas conectarse al Internet. Permite a gobiernos, a todas las instituciones conectarse al Internet y muchas otras cosas hacen. Entonces, enorme dependencia de dos compañías, de dos multimillonarios. Y este enorme poder económico se traduce en mayor control estructural y directo sobre los estados. Y esta fracción hegemónica de capital transnacional se convierte en actor geopolítico global directo. Eso lo vemos ahora mismo en Gaza. No tengo tiempo de hablar de Gaza, pero ahí vemos. Lo vemos en Groenlandia. No se trata de seguridad de Estados Unidos con Rusia y China, se trata de control de esa fracción hegemónica de capital de Groenlandia y lo que le ofrece.
Ucrania, por ejemplo, ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano puede funcionar sin Starlink. Los dos dependen de Starlink para sus maniobras militares. El subsecretario de Estado de Trump para Asuntos Económicos, Jacob Helber, dijo muy recientemente, y abre comillas, si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basa en la computación y los minerales que la alimentan. Cierra comillas. Y entonces acuñó un nuevo término para describir esta realidad. Dijo que es Pax Silica. Pax Silica. Entonces, este Pax Silica tenemos una fusión casi completa entre el Valle de Silicio y el complejo militar industrial junto con la finanza. Y importante resaltar esto, que aquí en Estados Unidos, que es el país hegemónico todavía, que es lo que pasa aquí, tiene impacto en todo el planeta. Aquí en Estados Unidos, esta fracción hegemónica de capital transnacional depende cada vez más del Estado norteamericano, para contratos, para subsidios, para las políticas que abren espacio y oportunidades para el desarrollo de estas nuevas tecnologías, la aplicación y la acumulación de capital mediante estas tecnologías. Entonces, entre más sube la dependencia de esta fracción hegemónica de capital al Estado norteamericano, más fusiona el capital con el Estado. Y eso es la fórmula para el fascismo. El trumpismo es el Estado fascista embrionario. ¿Por qué solo embrionario y no consolidado? Por nuestra resistencia. Ahora, estoy casi acabando, se me está acabando el tiempo, tengo que decir unas cosas más. Hay que hablar del trumpismo global. Queriendo decir que no es solo Trump en Estados Unidos, es un sector de la élite transnacional conforma ya un bloque de trumpismo global. Tiene expresión política en el surgimiento internacional de estas ultraderechas y fascistas. Voy a mencionar algunos nombres, no son todos iguales, pero son símbolos, simbolizan estas nuevas dispensaciones políticas globales. Tenemos a Trump, a Milei, a Bukele, a Noboa, a Kast en nuestro hemisferio, tenemos a Erdogan, a Netanyahu, a Modi, etcétera, etcétera. Entonces simbolizan este sector de la élite transnacional que es el trumpismo global, y en realidad se trata de un gangsterismo abierto de la clase capitalista transnacional que se convierte, como dije, directamente en actor geopolítico central, y eso se ve en la mal llamada Junta de Paz de Gaza, porque en realidad es completamente una junta de genocidio. Hay que decir algo de la guerra arancelaria de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un objetivo oculto con esta guerra arancelaria, y es utilizar los aranceles como una amenaza para obligar a los demás países a derogar sus leyes que regulen al gran capital tecnológico y la inteligencia artificial. Lo hemos estudiado, que en país tras país, Estados Unidos impone aranceles, después entran en negociaciones tras bastidores, y después se revela de que la exigencia número uno de Estados Unidos ha sido deroguen sus leyes que están regulando el capital de gran tecnología e inteligencia artificial. Aquí estamos hablando de los países de la Unión Europea, Argentina, Zimbabue, Indonesia, Camboya, Vietnam, Corea, Reino Unido, Ecuador, Guatemala, Salvador, Malasia y mucho más. De hecho, los gremios empresariales del Gran Tech ahora exigen la derogación de leyes regulatorias en 65 países. Casi se me acaba el tiempo. Tengo que decir dos cosas más. Primero de esas dos cosas, es urgente, aunque sea brevemente, decir algo sobre Gaza, porque Gaza sigue siendo central al mundo entero. Si América Latina es un sitio, tremendo sitio América Latina para la expansión predadora de capital transnacional en estos momentos, también Israel y el Golfo, los estados del Golfo que se están uniendo alrededor de la cuestión de Gaza, son nodos principales de la economía global. Es una región destinada a una radical expansión de capitalismo global,
encabezada por el bloque hegemónico que yo mencioné, encabezado por trumpismo global. Y están buscando ahora sanear políticamente todo el Medio Oriente para esta nueva fase de expansión encabezada por finanzas, por cripto, por la alta tecnología, la energía. Y es tan importante decir eso, que la impunidad de los genocidistas desencadena esa impunidad, desencadena fuerzas oscuras que ya están, esas fuerzas operativas en Venezuela, en Minnesota y por donde quiera alrededor del mundo. Y esa junta de genocidio es la primera ramificación de Pax Silica. Ahora, concluyendo, hay que resaltar que las clases dominantes alrededor del mundo están profundamente divididas. Eso estaba en plena pantalla en Davos, en la reunión que acaba de terminar el mes pasado en el Foro Económico Mundial. El trumpismo global lo mencioné, pero representa un sector de la élite transnacional. Hay otros sectores en competencia. No he hablado de China, por ejemplo, no me da tiempo. Pero aunque tenemos diferentes sectores de la élite transnacional, de la clase capitalista transnacional, todos los poderes fácticos en el mundo dependen del bloque hegemónico, de esas nuevas tecnologías, de su desarrollo y su lanzamiento. Y déjame decirlo con la más claridad posible, esta élite transnacional, todos sus sectores, toda la clase capitalista transnacional están involucrados en el Estado policíaco global, necesitan por igual al Estado policíaco global para enfrentar, reprimir y contener a las clases trabajadoras y populares en toditos los países del mundo. Y ya terminando, se habrán dado cuenta de que no me da chance de hablar de resistencias, además no me toca a mí hablar de eso, solo de manera de conclusión decir un par de cosas, que sí hay levantamientos populares en todo el mundo, los pueblos por donde quiera están en pie de lucha. Mientras eso, la izquierda internacional sigue estando en crisis. Hemos entrado, ya sabemos, en un mundo multipolar. Hay una crisis de hegemonía global, eso sí sabemos, pero en mi opinión, en mi análisis, los BRICS y China no representan alternativas para las clases trabajadoras y populares globales, porque las clases dominantes en todos esos países de los BRICS tienen clases dominantes ahí que organizan el control y la explotación de sus propias clases trabajadoras y populares. La economía global está extremadamente frágil. Viene una mayor crisis económica, como ya mencioné. Y en estos momentos hay que aprovechar que de la crisis en que estamos y la crisis financiera que viene, la izquierda mundial no ha podido, en mi opinión, renovarse para el siglo XXI. Y el gran desafío para el papel, ¿cuál es el papel de la izquierda en esta crisis? Para mí es la articulación fundamental, articular todos los frentes de resistencia para llevar a cabo ese papel. La izquierda, y estoy hablando a nivel global, la izquierda internacional tendrá que renovarse y reimaginarse para el siglo XXI y para enfrentar esta crisis de la humanidad que enfrentamos. Pues nuevamente muchísimas gracias, abrazos solidarios a todas y todos de ustedes.